En videos anteriores establecimos el concepto de base y dimos algunos ejemplos de lo que consideramos bases canónicas para ciertos espacios. Por ejemplo, para R2 decíamos que una base canónica está compuesta por los vectores I y J. Para lo que es Rn, su base canónica está conformada por los vectores que van de E1 hasta En, donde recuerda que estos vectores son columnas de una matriz identidad. Para el conjunto de polinomios, pues establecíamos por ahí que su base canónica iba a estar conformada por esta serie de términos. Estas bases se suelen utilizar ampliamente por la sencillez que ofrecen al trabajar con ellas, pero en ocasiones puede ser más conveniente utilizar alguna otra base. Hay un número infinito de bases para que nosotros podamos escoger, ya que recordemos de lo que comentamos anteriormente, que en un espacio vectorial de dimensión n, cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes conforman una base. Lo que veremos a lo largo de este video es cómo podemos cambiar de una base a otra mediante el cálculo de una matriz a la que denominaremos matriz de transición. Para ilustrar el proceso, revisemos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar por aquí a los vectores U1 y U2 con componentes 1, 0 y 0, 1, que como ya lo dijimos constituyen una base para R2. Dicha base la vamos a denotar de esta forma, como que la base 1 está compuesta por el conjunto de vectores U1 y U2. Al mismo tiempo vamos a considerar otro par de vectores de R2, los vectores V1 y V2 con componentes 1, 3 y menos 1, 2 respectivamente. Estos vectores también son una base para R2 porque son linealmente independientes, es decir, ninguno de los dos es múltiplo escalar del otro. De manera que una segunda base para R2 estará constituida por el conjunto de vectores V1 y V2. Consideremos ahora otro vector de R2, digamos por aquí el vector x que pertenece a R2 y cuyas componentes pues voy a denotar como x1 y x2. Este vector se puede reescribir en términos de esta primera base, de la base canónica, y lo podemos hacer de la siguiente manera, diciendo que x va a ser igual a x1 que multiplica a lo que es este primer vector, más x2 que va a multiplicar a este segundo vector. Como esto es su subíndice 1 y esto es su subíndice 2, también se podría reescribir como que x es igual a x1 por u subíndice 1 más x2 por u subíndice 2. Es decir, que x está expresado en términos de los vectores de la base 1. Para hacer hincapié en esto, solemos denotar la expresión de la siguiente manera, colocando por ahí entre paréntesis pues el nombre o la variable que representa nuestro vector y como un subíndice a lo que va a ser la base con la cual estamos trabajando. Y pues por aquí denotamos a sus componentes, que para nuestro caso son x1 y x2. A este vector se le va a llamar vector de coordenadas o matriz de coordenadas con respecto a la base 1, ya que son las coordenadas de x que se tienen respecto a esta base. Ahora, recordemos que dimos otra base más, la que está compuesta por los vectores v1 y v2. ¿Qué pasaría si yo quisiera escribir a mi vector en términos de esta base? Bueno, lo podríamos hacer apoyándonos de la primera, de la base canónica, y lo haremos de la siguiente manera. Como esta base es otra de R2, deben existir ciertos escalares, vamos a llamarlos C1 y C2, tales que cuando yo multiplique al vector V1 y al vector V2 respectivamente, me deberán regresar las componentes de mi vector X. Una vez que nosotros encontremos estos escalares, el vector de coordenadas se podría denotar así, colocando aquí abajo que ahora estoy trabajando con base 2 y que estos coeficientes van a ser C1 y C2. Para, decíamos, indicar que pues ahora X está expresado en términos de los vectores que conforman a esta base. Para que nosotros encontremos esos escalares, lo vamos a hacer apoyándonos de lo que son los vectores de la primera base. Lo que vamos a hacer en realidad es denotar cómo se podría escribir el vector U1 en términos de V1 y V2 y cómo se podría escribir el vector U2 en términos también de V1 y de V2. Fácilmente podríamos realizar este proceso con lo que ya hemos visto en videos anteriores. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo se podría reescribir U1 en términos de estos dos, pues voy a plantear que 1, 0, que son las componentes de este vector, va a ser igual a alguna cantidad A que va a multiplicar al vector V1, que aquí es 1, 3, más alguna cantidad B que va a multiplicar al vector V2, es decir, menos 1, 2. Voy a hacer por ahí las operaciones y me quedaría A menos B, y aquí abajo 3 veces A más 2B,
que va a dar lugar a un pequeño sistema de ecuaciones, donde a menos b va a ser igual a 1 y 3a más 2b será igual a 0. Si por aquí yo despejo, pues voy a obtener que 3a equivale a menos 2 veces b, y por lo tanto a valdrá menos 2b sobre 3. Teniendo esto en cuenta, voy a sustituir en esta ecuación, y de esta forma pues tendré que menos 2 veces b sobre 3 menos b es igual a 1. Haciendo por ahí las operaciones correspondientes, voy a obtener como resultado que aquí tengo 3 tercios y aquí 2, y por lo tanto tendré menos 5 tercios de b igual a 1. Pero pues este pasa multiplicando y este a dividir, y b vale menos 3 quintos. Ahora, ¿cuánto valdrá a? Bueno, voy a sustituir aquí y a será igual a menos 2 tercios, que va a multiplicar a menos 3 quintos. Pero 3 con 3 se cancela, menos por menos más, y obtengo 2 quintos. Ahí están las soluciones. Quiere decir que este de acá se podría reescribir como 2 quintos del vector v1 menos 3 quintos del vector v2. Esto para lo que va a ser u subíndice 1. Ahora nos está haciendo falta u subíndice 2. Bueno, pues vamos a proceder a operar también, y de forma similar plantearemos algo como esto. Vamos a colocarlo aquí arriba, que tenemos más espacio, y diremos entonces que mi vector 0, 1 va a ser igual a veces 1, 3, y todo esto más b veces menos 1, 2. Y de hecho nos va a quedar un sistema de ecuaciones igual a este. La única diferencia ahora es que están igualados a valores distintos. Vamos por ahí a hacer los cambios correspondientes y diremos ahora que a menos b es igual a 0. Por lo tanto, a es igual a b. Y 3 veces a más 2 veces b va a ser igual a 1. Ahora voy a hacer el cambio correspondiente para encontrar los valores de a y de b. Y por ahí, como dijimos que a es igual a b, puedo cambiarle y decir que 3 veces b más 2 veces b es igual a 1. Y por lo tanto obtengo 5 veces b igual a 1, es decir, despejando, b es igual a 1 quinto. Y como b es igual a 1 quinto, pues significa que a también es igual a 1 quinto. En otras palabras, u2 se puede reescribir como 1 quinto de v1 más 1 quinto de v2. Y ya tenemos estas expresiones. Ahora, recordemos que x en términos de u1 y u2 se reescribió de esta manera. Y como ya tengo otras equivalencias para estas en términos de la segunda base, yo podría proceder a sustituir en esta parte. Vamos a hacerlo aquí arriba y diremos que x es igual a x1 por u1. Pero u1 dijimos que ahora equivale a todo esto de acá, es decir, 2 quintos de v1 menos 3 quintos de v2. Y todo esto más x2, que va a multiplicar a u2, es decir, este de acá, 1 quinto de v1 más 1 quinto de v2. Para ir realizando operaciones obtendríamos que 2 quintos multiplica a x1 y que 1 quinto va a multiplicar a x2. Y todo esto por vector 1 más, misma operación, multiplico aquí, menos 3 quintos de x1, todo esto más 1 quinto de x2 por v2. Observa que esto de acá y esto de acá están ocupando las posiciones de los escalares C1 y C2, que son los que estábamos buscando para escribir a nuestro vector en términos de esta segunda base. Así que entonces, si esto es C1 y esto es C2, significa que nuestro vector en términos de esa segunda base tiene esta composición o estas componentes. 2 quintos de x1 más 1 quinto de x2 y aquí abajo menos 3 quintos de x1 más 1 quinto de x2. Aunque esto también se podría reescribir de otra forma. Podríamos denotarlo como el producto de una matriz por un vector columna y se podría reescribir de la siguiente manera, como 2 quintos, 1 quinto, menos 3 quintos y 1 quinto. Todo esto multiplicando al vector con componentes x1 y x2. Y es válido, observa que si haces el renglón por columna, obtienes 2 quintos de x1 más 1 quinto de x2, que es el primer renglón. Haces nuevamente renglón por columna y obtienes este de acá. Así que, por ejemplo, vamos por ahí a poner otra hoja de trabajo. Si yo tuviese a algún vector
en términos de la primera base, o sea de la base canónica, y cuyas componentes fuesen 3 y menos 4, y yo lo quiero reexpresar en términos de la segunda base, lo que voy a hacer es sustituir las componentes. Recuerda que esto es x1 y esto es x2, de tal manera que pues haciendo la sustitución obtendríamos 2 quintos, 1 quinto, menos 3 quintos, 1 quinto por 3 y menos 4. Y pues ya haciendo operaciones, renglón por columna obtendrías 2 quintos por 3, que pues vendrían a ser 6 quintos, menos 4 quintos. Aquí abajo tendríamos renglón por columna, menos 9 quintos, menos 4 quintos. O sea que esto pasaría a ser 2 quintos y aquí abajo tendrías menos 13 quintos. Es decir, que este de acá sería C1 y este de acá sería C2. Así entonces, mi vector, cuyas componentes son 3 y menos 4, se debería poder reescribir como 2 veces o 2 quintos de V1 menos 13 quintos de V2. Lo podríamos comprobar. Vamos a hacer la sustitución por los vectores que originalmente estábamos trabajando. Esto vendría a ser 2 quintos por V1 y recordemos por ahí que V1 tenía estas componentes, 1, 3. Vamos a proceder por ahí a colocarlas y tendríamos aquí 1 y 3, menos 13 quintos de lo que vendrían a ser las componentes de V2. Recuerda que fueron menos 1 y 2. Así que hago la sustitución y voy a operar. Hacemos 2 quintos por 1, 3, que vendría a ser 2 quintos y aquí 6 quintos. Menos, voy a multiplicar y obtendríamos menos 13 quintos y aquí abajo 26 quintos. Hacemos la resta, 2 quintos menos por menos más pasaría a ser 13 quintos y 13 quintos más 2 quintos pasarían a ser 15 quintos, pero 15 sobre 5 pasaría a ser 3. Aquí abajo hacemos 6 menos 26 serían menos 20, pero menos 20 sobre 5 se hace menos 4. Y en efecto se cumple la igualdad. Y esto pues a su vez lo podrías estar reescribiendo en términos de la primera base, como 3 que multiplica a 1, 0, menos 4 que multiplica a 0 y 1, y obtendrás exactamente el mismo resultado. Se verificó la igualdad. En efecto, nuestro vector en términos de la segunda base pues se va a poder reescribir de esta forma, donde a los coeficientes que tenemos aquí se les obtuvo a través de esta operación. A esta matriz que nosotros acabamos de generar se le va a dar un nombre especial. Se le llama de hecho matriz de transición, de B1 a B2, es decir, de la base 1 a la base 2. Así que generalizando, lo que nosotros hicimos para pasar de base canónica a la base 2 fue multiplicar a la matriz de transición por lo que en este caso fue nuestro vector de coordenadas que trabaja con base 1. Aquí tenemos la representación gráfica de las dos bases que manejamos, la de 1, 0 y 0, 1 y 1, 3 y menos 1, 2. Dibujamos por ahí los vectores canónicos y obtendríamos el vector que se encuentra aquí. Vamos a marcarlo de esta forma y lo que vendría a ser este otro vector. Cuando tú haces 3 veces 1, lo que haces es triplicarlo y generar este que tenemos aquí en negro, y 4u2 también haces que aumente 4 veces su tamaño, pero cambia de dirección y obtienes este de acá geométricamente. Si tú sumas esto, de acuerdo a lo que dice en cálculo vectorial, sabes que el resultante es este de aquí, que es el vector cuyas componentes son 3 y menos 4, que es el que querías generar. Ahora, ¿qué pasa con esta otra base? Bueno, tienes a los vectores 1, 3, que vendría a ser este de acá, todo este completo, y el vector 1 y 2, que es este de acá, es decir, los vectores originales son este y este de acá. Cuando tú haces 2 quintos de V1 y menos 13 quintos de V2, lo que haces es generar al vector que va de aquí a acá, es decir, este es 2 quintos, toda esta parte de acá, y lo que vendría a ser el vector menos 13 quintos es este de acá, todo el que tenemos aquí en negro, que apunta en una o que tiene una orientación contraria a la del original, es decir, obtienes este de acá. Y si tú sumas este vector con este de acá, pues de acuerdo a lo que ves en vectorial generas esto como resultante. Este vector cuyas componentes en efecto son 3 y menos 4. Ahí tenemos entonces la representación gráfica de este problema. Todo esto que nosotros acabamos de explicar se puede generalizar de la siguiente manera.
De acuerdo a la definición 9, la matriz A de n por n se denomina matriz de transición de la base 1 a la base 2. Esa matriz va a estar compuesta de la siguiente manera, donde sus columnas son los vectores de coordenadas para U1, U2 hasta U subíndice n en términos de la base 2. De acuerdo con el teorema 18, pues dadas dos bases, B1 y B2 para algún espacio vectorial, la matriz de transición de B1 a B2 se va a multiplicar por lo que es el vector de coordenadas de X en términos de base 1 y ese producto va a dar lugar a lo que es el vector de coordenadas para X en términos de base 2. Hay otro teorema importante que debemos destacar y que nos va a permitir calcular esta matriz de transición de una manera más rápida, y es el teorema 19. El teorema 19 nos enuncia que pues siendo A la matriz de transición de B1 a B2, entonces su inversa será la matriz de transición de B2 a B1. Ahora decíamos que este teorema nos va a facilitar el cálculo de la matriz de transición por lo siguiente. Vamos a pensar en que nosotros tenemos una base 1 para Rn, que está compuesta por los vectores E1, E2 y así sucesivamente hasta que llego a E subíndice n. Y que tenemos por ahí otra base, vamos a llamarla la base 2, cuyos vectores serán V1, V2 y así hasta que llego a V subíndice n. Ahora, si C es una matriz cuyas columnas están formadas por estos vectores, entonces C vendría a ser la matriz de transición de B2 a B1, porque cada uno de los vectores estaría expresado ya en términos de la base canónica. O sea que teniendo esto en cuenta, si yo calculo la inversa de esa matriz C, entonces lo que yo voy a tener va a ser la matriz de transición de B1 hacia B2. Vamos a tomar esto en consideración para resolver el siguiente ejemplo. En el ejemplo 55 se nos plantea lo siguiente. En R3 sea B1 la base compuesta por los vectores IJK y B2 otra base compuesta por ese conjunto de vectores. Si X tiene las componentes X, Y, Z, es decir, pertenece a R3, se nos pide escribir X en términos de los vectores que componen a la base 2. Para llevar a cabo la solución de este problema, voy a requerir calcular la matriz de transición. Ahora, según la observación que hicimos en el teorema anterior, decíamos que si yo construyo una matriz cuyas componentes o cuyas columnas sean estos vectores, lo que voy a estar generando es la matriz de transición de B2 a B1. Y como lo que a mí me interesa es la de B1 a B2, simplemente voy a calcular la inversa de esa matriz y podré realizar las operaciones correspondientes. Para este caso entonces, pues digamos que la matriz C es aquella cuyas columnas son 1, 0, 2, 3, menos 1, 0, 0, 1 y menos 2. Previo a que nosotros calculemos cuál es su inversa, algo que valdría la pena probar previamente es si en realidad este conjunto de vectores es una base, es decir, si son linealmente independientes. Y para ello recuerda que debes calcular su determinante, aunque claro que si tú calculas ese determinante utilizando cualquiera de los métodos que pues ya hemos descrito previamente, el resultado de este determinante, vamos a plantearlo únicamente, sería una cantidad distinta de 0. En este caso, o particularmente hablando, el determinante es equivalente a 8. Eso lo puedes probar tú fácilmente, pues con los métodos que ya vimos anteriormente. Ahora, como ya comprobé que en efecto ese conjunto de vectores es linealmente independiente, pues ahora sí voy a proceder a resolver el problema. Ya tengo aquí mi matriz de transición de B2 a B1. Ahora, para que nosotros podamos realizar el cálculo de B1 a B2, recuerden que voy a calcular la inversa. La inversa de una matriz tenemos por ahí distintas maneras de calcularla y utilizando el método que tú quieras puedes obtener a C a la menos 1, es decir, la inversa de C. Y esa inversa de C, pues ya yéndonos directamente a lo que es el cálculo, vendría a ser un octavo que multiplica a las componentes que observo acá. Esta matriz, recuerda que la puedes obtener mediante el método de la adjunta o utilizando Gauss-Jordan para encontrar cuáles son las componentes. Pero como ese es un tema que pues ya revisamos previamente, ya no nos vamos a enfocar en esa parte. Ya mediante cualquiera de los métodos que vimos, tú puedes calcular fácilmente esta matriz. Esta que acabo de generar ya es mi matriz de transición, ahora de B1 a B2. Así que si yo quiero expresar a algún X en términos de esa base 2,
Esto vendría a ser el producto de esta matriz de transición, es decir, un octavo que multiplica a 2, 6, 3, 2 menos 2 menos 1, 2, 6 y menos 1, multiplicando las componentes que en este caso serían x, y, z. Imaginemos que nosotros tenemos ya pues un valor específico para algún vector x que estaba representado en la base 1. Digamos que, por ejemplo, tú tienes al vector cuyas componentes en términos de la base 1 eran estas de acá. 1, menos 2 y 4. O sea, este es tu vector de coordenadas en base 1. Ahora, si yo quiero llevarla a base 2, lo que voy a hacer simplemente es sustituir estos valores, este x, y y z que tenemos aquí. Así que vamos a hacer por ahí la sustitución y esto vendría a ser un octavo que multiplica a 2, 6, 3, 2 menos 2 menos 1, 2, 6 menos 1, por 1 menos 2 y 4. Haciendo operaciones obtengo un octavo que multiplica a renglón por columna y obtendrías 2 por 1 que es 2 menos 12 más 12. Aquí abajo tendrías 2 más 4 menos 4 y aquí tendrías 2 menos 12 menos 4. Haciendo operaciones me queda menos 12 que con 12 se cancela y queda 2, 4 menos 4 que sería 0, me queda 2 y aquí 2 menos 4 que pasaría a ser menos 2 y menos 2 menos 12 pasaría a ser menos 14, que multiplicado por un octavo pues quedaría como un cuarto y por ahí mitad de 14 que sería 7 y mitad de 8 que sería 4. Y aquí está nuestro nuevo vector de coordenadas, ahora en términos de lo que es nuestra base 2. En otras palabras, esto significa que si yo quiero reescribir a nuestro vector 1 menos 2, 4 en términos de la base 2, yo debería plantear la siguiente relación. Un cuarto que va a multiplicar al primer vector, 1, 0, 2, más un cuarto que va a multiplicar al segundo vector, 3 menos 1, 0, y finalmente menos 7 cuartos que va a multiplicar al tercer vector, 0, 1 y menos 2. Voy a hacer operaciones para comprobar que obtengo este resultado. Haciéndolas obtengo un cuarto, todo esto 0, y 2 cuartos que vendría a ser un medio. Todo esto más 3 cuartos menos un cuarto y 0. Finalmente acá obtenemos más, voy a hacer 0 menos 7 cuartos y menos por menos más y obtenemos mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, es decir, 7 medios. Vamos a sumar. Me quedarían 3 cuartos que más un cuarto son 4 cuartos, o sea, un entero. Aquí abajo 0 menos un cuarto menos 7 cuartos que pasarían a ser menos 8 cuartos, es decir, menos 2. Y finalmente un medio más 7 medios que son 8 medios, es decir, 4. Y efectivamente pudimos escribir a nuestro vector en términos de esta segunda base. Esto en términos ya de los vectores canónicos también es equivalente a escribir lo que vendría a ser el vector 1, 0, 0 menos 2 veces el vector 0, 1, 0 y finalmente 4 que multiplica a 0, 0 y 1. Ahora, como el problema en realidad nos pide escribir a x en términos de los vectores de la base 2, el resultado sería este de acá, es decir, x es igual a toda esta expresión. Veamos otro ejemplo. En el ejemplo 56 se plantea lo siguiente. En P2, la base canónica está compuesta por los elementos 1, x e x cuadrada. La base 2 está compuesta por los elementos 4x menos 1, 2x cuadrada menos x y 3x cuadrada más 3. Si P es el polinomio de grado 2 que se observa aquí, queremos escribir a P en términos de los polinomios de la base 2. Para poder realizar esto, vamos a determinar primero si este conjunto de elementos en efecto es linealmente independiente. Y para ello, pues recordando la definición que en su momento veíamos, debo probar que si sumo a estos elementos multiplicados por ciertos escalares, el resultado es igual a 0 siempre que esos escalares sean todos 0. Así que entonces, pues planteamos al escalar 1 que va a multiplicar a 4x menos 1, más el escalar 2 que va a multiplicar a 2x cuadrada menos x, más el escalar 3 que va a multiplicar a 3x cuadrada más 3. Todo esto igual a 0. Vamos por ahí a descomponer esta expresión y tendríamos entonces 4x por c1 menos c1 más c2 por 2x cuadrada menos c2 por x
más 3 veces C3 por X cuadrada más 3 C3 igual a 0. Voy a agrupar a los elementos que contienen a X, X cuadrada y términos independientes. Vamos a separarlos, de forma que voy a tener, empezando por los independientes, a menos C1, todo esto más 3 C3. Ahora los elementos que contienen a X, que vendrían a ser 4C1 menos C2 y todo esto por X. Y finalmente los elementos que contienen a X cuadrada, que vendrían a ser estos de acá. 2 veces C2 más 3 veces C3 por X cuadrada igual a 0. Y aquí está. Vamos a establecer el sistema de ecuaciones correspondiente. Tendríamos en este caso menos C1 más 3 C3, todo esto igual a 0, 4C1 menos C2 igual a 0, y finalmente 2C2 más 3C3 igual a 0. Si nosotros armamos la matriz correspondiente a estos elementos, obtendríamos menos 1, 0, 3, aquí abajo 4, menos 1, 0, y 0, 2 y 3. Vamos a sacar el determinante de esta matriz. Si el resultado es distinto de 0, significa que son linealmente independientes. Y de hecho lo son porque si tú empleas cualquiera de los métodos que vimos para calcular este determinante, obtendrás como resultado 27, donde 27 es cantidad distinta de 0 y en efecto entonces pues estos elementos son linealmente independientes. Nuevamente pues ya no hacemos el desarrollo de esta parte porque es algo que ya vimos previamente. Ahora, como ya tengo comprobado que esto cumple con las condiciones necesarias para la base, lo que vamos a hacer a continuación es calcular la matriz de transición de B2 a B1 y para ello pues vamos a expresar cada uno de estos componentes en términos de la base 1, o sea de esta de aquí. Así que 4x menos 1 en términos de la base 1 pues vendría a ser. Observa que aquí empezamos con el término independiente, entonces también aquí lo vamos a hacer. Tendríamos menos 1, 4, 0. Ahora 2x cuadrada menos x en términos de la base 1 sería 0 menos 1, 2. Y finalmente 3x cuadrada más 3 en términos de la base 1, de la base canónica, pues vendría a ser 3, 0 y 3. Y ya tenemos por aquí reexpresados a todos estos componentes, de forma que ya puedo proceder a construir a nuestra matriz C, que decíamos pues es la de transición de B2 a B1. Así que sus columnas serían menos 1, 4, 0, 0, menos 1, 2 y 3, 0, 3. Y ya tenemos esto de acá. Ahora recuerda que esta matriz es de B2 a B1 y lo que queremos es de B1 a B2. Y para poder encontrarla a partir de ella, recordaremos que debo calcular su inversa. Así que aplicando cualquiera de los métodos que vimos, vas a obtener como resultado que la inversa de esta matriz vendría a ser 1 sobre 27 que va a multiplicar a menos 3, 6, 3, menos 12, menos 3, 12, 8, 2 y 1. Esto lo podrías comprobar como ejercicio de práctica para que recuerdes por ahí lo que ya habíamos visto en la unidad anterior. Y bueno, como ya tengo la inversa, ahora sí esta es la matriz de transición de B1 hacia B2. Ahora vamos a reexpresar al polinomio que se nos está pidiendo, que es este de acá. De acuerdo con esto, el polinomio a subíndice 0 más a subíndice 1 por x más a subíndice 2 por x cuadrada, en términos de lo que es la base 2, sería equivalente a tener 1 sobre 27 por menos 3, 6, 3, menos 12, menos 3, 12, 8, 2 y 1, multiplicado por estos coeficientes, a subíndice 0, a1 y a2. De forma que esto se representaría como, hacemos renglón por columna, 1 sobre 27 que va a multiplicar a menos 3a subíndice 0 más 6 veces a1 más 3 veces a2. Aquí abajo tendremos menos 12 por a0, menos 3 por a1, más 12 por a2. Y finalmente 8 veces a0, más 2 veces a1, más a2. Todo esto multiplicado por 1 sobre 27. Y bueno, pues para ya no volver a repetir toda esta parte, de una vez vamos a colocar ese término
multiplicando a cada uno de estas componentes, de manera que quede 1 sobre 27 por toda esta suma de elementos, 1 sobre 27 aquí también, y aquí abajo también 1 sobre 27. Y de esa manera podemos reescribir a cualquier polinomio de grado 2 en términos de esta base. Pongamos algún ejemplo para que sea un poco más entendible. Imaginemos que aquí pues tenemos al polinomio p igual a 5x cuadrada menos 3x más 4. Entonces, si yo sustituyo estas componentes en esta representación, diríamos que 5x cuadrada menos 3x más 4 en términos de esa base 2 es igual a lo que vendría a ser 1 sobre 27 que multiplica a menos 3, 6, 3, menos 12 menos 3, 12, 8, 2, 1 por 5 menos 3 y 4. Por ahí reordenamos, recordando las posiciones que tenemos aquí. Debería ser en realidad 4 menos 3 y 5. Por las posiciones, recuerden que aquí estamos comenzando con lo que es el término independiente, luego el lineal y finalmente el cuadrático. Y bueno, obteniendo esta relación, pues hagamos renglón por columna y multipliquemos a todos los elementos por 1 sobre 27. ¿Qué es lo que vamos a obtener como resultado? Bueno, en la primera operación de renglón por columna, por 1 sobre 27, obtendremos menos 15 sobre 27. Vuelvo a operar renglón por columna y obtendré 21 sobre 27 y finalmente tendremos 31 sobre 27. Esto quiere decir que este polinomio se podría reescribir también así, como que 5x cuadrada menos 3x más 4 es igual a menos 15 sobre 27, que multiplica el primer elemento de la base 2, o sea 4x menos 1, más 21 sobre 27 por 2x cuadrada menos x, y finalmente 31 sobre 27, que va a multiplicar a 3x cuadrada más 3. Y ya tenemos por aquí el resultado. Por este video es todo. En el siguiente atenderemos algunas otras cuestiones acerca de este tema.